Bueno, pues hola, buenos días. Muchas gracias, Juanmi. Muchísimas gracias al Gobierno de Navarra, en especial a Fermín Olave, director del Medio Natural, por seguir apoyándonos en estas jornadas que coorganizamos con nuestros socios navarros de Foresna. Y bueno, yo lo que quería era, bueno, como bien ha dicho Juanmi, en US hemos participado en un proyecto de cooperación en el que hemos podido experimentar los baños de bosque en la zona de Urdaibai. Pero yo quería contextualizar un poco todo este tema, que como bien ha dicho Fermín, no solamente es hablar de la educación y de la salud relacionada con los bosques, sino también de comprender qué son esos bosques y por qué nos permiten todas estas actividades, y hacia dónde vamos y qué se ve en Europa en este sentido. Entonces, bueno, como sabemos, la sociedad actual pues, viene siendo influenciada por distintos desafíos globales, de los que todos tenemos conocimiento, y por cambios demográficos muy importantes. Tenemos una rápida urbanización, digitalización, globalización, envejecimiento de la población, tenemos modos de vida modernos muy estresantes y sedentarios, y todo esto pues, nos está haciendo cambiar un poco la forma en la que llevábamos las cosas, en las que afrontábamos digamos, la sociedad. Y uno de los grandes desafíos globales, lo ha comentado Fermín antes, es el del cambio climático, que hoy en día ya, ahora ha sido la cumbre climática en Nueva York esta semana, se empieza a hablar ya no solo de cambio climático, sino de crisis climática. O sea, estamos en una situación muy grave en la que los objetivos que los países se plantearon en el Acuerdo de París hace 2 o 3 años se ha visto que son insuficientes y que si seguimos solo en este camino, por este camino que empezamos, no vamos a conseguir solamente, o sea, vamos a conseguir que se incremente la temperatura en 3 grados. O sea, que esto de intentar que no pase el 1,5 grados va a ser imposible. Y para llegar a eso, los países, se ha pedido por el secretario general de la ONU, que los países mejoren esos planes y los, digamos, se impliquen más a los países en minimizar emisiones, etcétera. Hasta el punto de que en el 2050 se pretende exigir lo que es la neutralidad de la emisión en carbonos. Entonces, que las capturas y las absorciones y las emisiones sean neutrales. Y ahí sí que se ha hecho hincapié, y esto quiero que la gente sea consciente, en que se ha dicho por parte de la ONU y por parte de los países que los bosques van a jugar un papel muy importante en estos efectos. En este sentido, yo es que empiezo a hablar y se me olvida la presentación. Bueno, la Unión de los Agricultores ya os lo explicaré. Entonces, esta es la secuencia en la que estamos ahora mismo. Sabemos todos que estamos en un planeta, que vivimos sobre una economía basada en recursos fósiles y que si seguimos con esta economía que nos ha dado mucho crecimiento, mucha prosperidad, pues hablando mal y pronto nos vamos a cargar el planeta, que ya nos lo estamos cargando. Entonces, si queremos tener un planeta como el de la derecha, o sea, renovable, verde, natural, tenemos que cambiar de sistema de economía y tenemos que pasar a una economía basada en recursos biológicos. Recursos biológicos y además una economía que se le llamaría bioeconomía circular, es decir, que se utilicen, se reciclen, se reutilicen todos los productos el máximo de tiempo de ciclo de vida que tengan. Entonces, en aras a ello es donde tenemos que ver un poco el importante rol que juegan los bosques. Sabemos que los bosques nos ayudan son la principal infraestructura biológica por excelencia, nos ayudan llevan un papel clave en la sostenibilidad del agua, evitan la erosión del suelo, permiten muchísima biodiversidad, tienen muchísimas funciones que al final son las que nos van a permitir además afrontar no solamente todo este desafío global del cambio climático, sino afrontar también todas estas actividades de poder mejorar la salud, el bienestar, etcétera, de las personas y que tengamos un futuro más sostenible. En cuanto a los cambios demográficos, que os decía, tenemos este desafío global que es el cambio climático que tenemos que afrontar y por otra parte tenemos lo que son los cambios demográficos y el cambio de la sociedad, ¿no?, que estamos percibiendo. Ahí tenéis 2 imágenes, la de la derecha es la que hoy en día, digamos, reflejaría lo que es la sociedad, que es muy urbanizada, más del 50% de la población mundial vive ya en zonas urbanas, la urbanización vemos que está asociada a muchísimo estrés mental, nerviosismo, problemas físicos de sedentarismo, tenemos obesidad porque los modos de alimentarse de la gente en las zonas urbanas pues, están cambiando y se come cada vez peor. Y entonces todo esto nos lleva a ver que es que la urbanización ha llevado, ha creado o está agravando
las enfermedades de todo tipo, psíquico y físico, en la sociedad. Y eso es algo que tenemos que abordar. ¿Y qué es lo que subyace ahí detrás de todo esto? Que es una absoluta desconexión de la naturaleza, de los bosques o de los entornos naturales o seminaturales, es decir, de lo verde, que es lo que reflejaría un poco la foto de la izquierda, que es que tenemos que volver a conectar con la naturaleza. Y bueno, lo que queremos enseñaros aquí es que se viene reconociendo ya científicamente el potencial que todos los espacios naturales, bosques, espacios seminaturales, etcétera, tienen sobre la salud y bienestar humanos. Ya se está acreditando científicamente, hay que investigar muchísimo más, obviamente, porque bueno, pues hay muchas metodologías que depurar, etcétera, pero se está viendo científicamente que la relación con la naturaleza y los bosques y las zonas naturales tiene beneficios muy positivos sobre el bienestar y la salud de las personas. Aquí tenéis, por ejemplo, fotos, ¿no? A la derecha es una foto curiosa porque aquello es una habitación de un hospital en Noruega. Es decir, se está viendo que enfermos tienen un proceso de recuperación más corto cuando están en contacto con la naturaleza o ven verde, etcétera. Luego, pues la meditación, la tranquilidad de la gente, lo que busca en el bosque, al final estamos tan estresados que cuando vas al bosque ya solo sin querer, el ruido de los pájaros, el verde, el frescor que dan los árboles, bueno, pues hacen que ya físicamente tenga unos efectos de que se baja se baja la presión arterial, bueno, etcétera. Luego veréis qué posibles efectos se suelen dar cuando se está en contacto con la naturaleza. Lo que sí se ve, y ahí también Fermín ha hecho hincapié en ello, es la necesidad de que tengamos que abordar toda esta nueva realidad de forma intersectorial, es decir, esto hay que abordarlo entre todos, no podemos ir, como decía, de forma hegemónica, viendo los del sector forestal, que esto es así, los de la salud, Tenemos que ver que los bosques al final son una solución a todos estos problemas que tenemos, pero hay que verlos desde un punto de vista de políticas intersectoriales, de consensuar entre todos qué es lo que quiere la sociedad, porque la sociedad tiene cada vez más expectativas respecto de los bosques. La sociedad nos está exigiendo cada vez más, pero tenemos que tener en cuenta lo que se decía, que la sociedad tiene propietarios, y entonces a un propietario forestal, pues claro, al final es una actividad económica y tiene que sacarle rendimiento, o por lo menos que no le salga a perder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que llegar a una comunicación entre la sociedad y los propietarios para ver hacia dónde queremos ir. ¿La sociedad quiere que se cuiden los bosques así? Pues habrá que buscar políticas intersectoriales y modos incluso de que si se quiere recibir unos servicios ecosistémicos como el turismo, el recreo, etcétera, que sean de calidad para la sociedad, pues hay que involucrar a la sociedad en algún tipo de incentivos, compensaciones por ese mayor costo que a los propietarios forestales les supone el mantener los bosques en esas condiciones y que provean de los mayores servicios ecosistémicos posibles. Entonces, esa es la vinculación que yo quería que se viera también por parte de la sociedad, porque como bien decía Fermín, no hay veces que nos olvidamos que detrás de estos bosques hay una gestión. Y como decía él, queremos ir a pasear, pero si están cerrados no vamos a poder entrar. Y toda esa gestión la llevan a cabo los propietarios forestales, la llevamos a cabo muchísimos propietarios forestales. Entonces, bueno, porque os hicierais una idea, ya lo ha dicho también Fermín, al final en Europa tenemos casi un 40% de superficie forestal, hay regiones que tienen más, menos, el País Vasco, por ejemplo, es, como ha dicho, igual que en Navarra, un 64% de superficie forestal, entonces tenemos ahí mucho potencial y mucho que avanzar en todos estos temas de educación, salud, incluso poder combinar producción con... no nos tienen que asustar imágenes de estas, en las que tenemos servicios ecosistémicos, tenemos paisaje, tenemos agua, porque los bosques no olvidemos que filtran el agua, nos dan calidad del agua, filtran el aire, bueno, dan muchísimas funciones que son muy beneficiosas para la sociedad, no solamente los que se conocen así a priori de efectos así más en estrés psicológico y físico. Y tenemos que reconocer que al final, al gestionar esos bosques hay que, de vez en cuando hay que cortarlos, porque además los árboles no capturan la misma cantidad de carbono. Según tienen más edad, tienen menos capacidad de capturar. Entonces, si vamos renovando el bosque, vamos también absorbiendo más. De hecho, hay unos estudios recientes que vienen a decir que se está saturando la capacidad de capturar ese carbono, porque si no repoblamos o renovamos los bosques, si no les hacemos un ciclo como se les hace cuando se hace una gestión forestal sostenible, bien es verdad que tiene que ser sostenible, es decir, que tenga en cuenta las tres patas de la gestión forestal sostenible, que son la económica, la social y la medioambiental.
En eso tenemos todos que trabajar mucho, pero si mantenemos ese equilibrio, yo creo que es donde iremos por el buen camino. Y bueno, y por enmarcar un poco luego ya el estudio el proyecto del que os va a hablar Gorka, y eso sí que os queríamos mencionar que USE forma parte de un proceso Forest Europe, que es un foro donde los ministros que tienen responsabilidades a efectos forestales o a nivel forestal toman decisiones políticas a nivel paneuropeo, es decir, son 46 países los que forman parte del proceso Forest Europe y ahí se deciden, cada 4 años se hace un programa de trabajo y se toman decisiones políticas en las que avanzamos en materia forestal. En el marco de este proceso, Gorka ha participado, hemos tenido la suerte de poder participar a raíz del proyecto de cooperación del Gobierno vasco en un grupo de expertos sobre bienestar y salud humanos relacionados con la gestión forestal sostenible de los bosques. Y ahí se ha publicado un estudio denominado Salud humana y gestión forestal sostenible, en el que lo que se ha hecho es recabar el conocimiento científico que existe sobre los beneficios de los bosques en la salud y bienestar humanos y la integración de los aspectos sociales de los bosques en la gestión forestal sostenible. Es decir, que podamos integrar toda la gestión, teniendo en cuenta también el ocio, el recreo, las necesidades y las expectativas que está planteándonos la propia sociedad respecto de los bosques. Y ahí lo que se ha intentado es integrar los aspectos de la salud humana, de otros valores sociales en gestión forestal y fomentar el reconocimiento y su implementación en el sector forestal. Entonces, actualmente se entiende ya científicamente demostrado que la contribución que tienen los bosques hacia esa salud y bienestar humanos. Y entonces existe ya evidencia científica, y el estudio, luego os diré, está en la página web de Forest Europe, al que podéis acceder todos. Ya nos viene a decir que las visitas al bosque tienen un impacto positivo en la recuperación y bienestar psicológicos, mejora el estado de ánimo, la atención y fomenta la recuperación del estrés psicológico. También nos dicen que paseos en entornos naturales producen mayores beneficios cognitivos a corto plazo que los paseos en entornos más urbanos, más alrededor de las ciudades. El contacto con la naturaleza ayuda a evitar problemas de salud atribuibles a un estrés crónico y a una falta de atención. Hay cada vez también mayor evidencia científica de que las visitas a entornos boscosos tienen un efecto físico positivo, presión sanguínea menor, menor ritmo cardíaco, se reducen los niveles de cortisol. Bueno, hay muchísimas cosas que ya veréis también en el proyecto en el que hemos llevado a cabo, ya las detallará mejor Gorka. No solo eso, también recibimos una serie de beneficios sociales por parte en estas conexiones que hay con la naturaleza y con los bosques. Es verdad que está reconocido que las conexiones sociales entabladas durante una visita al bosque pueden conllevar o posibilitan que la gente repita esa actividad y que quiera seguir haciéndolo. Y entonces, en este estudio se han tenido en cuenta programas que se han hecho de actividad física en los que se ha visto que el socializar con amigos, estrechar relaciones, desarrollar nuevas relaciones y participación han sido componentes que se han mejorado y componentes importantes en esos proyectos. Y que en entornos naturales, además, pues los niños, por ejemplo, desarrollan comportamientos positivos, mucho más positivos, sociales, comportamientos sociales mucho más positivos. Que en definitiva, que está acreditado científicamente, aunque hay que seguir investigando, como he dicho, que los efectos beneficiosos que los bosques y las visitas o el contacto con la naturaleza tienen respecto a la salud física y mental de las personas. Y en este estudio lo que se ha visto, se han llevado a cabo distintos programas en distintos países europeos en los que en algunos se ha intentado promover la salud y en otros lo que se ha hecho es intentar abordar problemas ya existentes de estrés, depresiones, problemas de comportamiento, emocionales, y se ha categorizado en 4 distintas categorías los tipos de programa o el objetivo de esos programas. Por una parte se ha buscado que los bosques promuevan la salud humana y la prevención de enfermedades. Por otra parte se han utilizado los bosques para hacer terapia y rehabilitación, los bosques como recreo y turismo y finalmente los bosques para la educación, que provee de beneficios a su vez indirectos en la salud. Y ahí ya quería terminar un poco mi exposición de contextualización señalando la importancia que tiene la educación, y no solamente en el bosque, como decía Fermín, sino también sobre el bosque, que por eso os he querido hacer un poquito esta contextualización de que es muy importante la educación tanto en el bosque, de los niños, de nuestras nuevas generaciones, que van a ser las futuras generaciones que van a gestionar todos estos recursos que tenemos y con los que tenemos que afrontar este nuevo futuro y los desafíos globales, etcétera, que nos vienen,
pero tenemos que también, a través de la pedagogía forestal, ser capaces de ilustrar a la sociedad, de enseñarle los beneficios, la importancia de los bosques, de los servicios ecosistémicos de los que proveen los bosques, y que eso al final, directa o indirectamente, a través de esa educación también vamos a incidir en esa mejora del bienestar y salud humanos. Hay actividades pedagógicas forestales, bueno, aquí luego tenemos gente experta que nos va a hablar de la educación forestal, pero bueno, que pueden motivar y animar a la gente a hacer ejercicio en espacios boscosos o naturales, que ello va a contribuir, obviamente, a una mejora de la salud. Se puede comunicar también a través de los pedagogos forestales sobre qué es lo que nos proveen los bosques, del agua potable que bebemos todos, porque a nosotros nos parece que esto viene de un grifo así, tal cual. Eso viene del filtro, los bosques hacen su papel en la filtración del agua y en mejorar la calidad de la misma. Pues todos esos mensajes hay que mandárselos a la sociedad para que entiendan exactamente el rol de los bosques en nuestro día a día, que mejoran la calidad del aire, reducen el ruido, y todo eso al final nos hacen sentirnos mejor, vamos a los bosques a recrearnos, a tranquilizarnos, y al final tiene también beneficios en nuestra salud y bienestar. O actividades de aprendizaje a través de los sentidos que se pueden hacer en los bosques, donde ya al final también se reduce el nivel de estrés de las personas. En fin, que hay muchísimos ejemplos de los que vamos a poder tener ahora constancia, en los que pues a través de la pedagogía forestal también se puede incidir en una mejora en la salud humana y en el bienestar humanos. Y bueno, con esto yo creo que ya acabo. Muchas gracias. Bueno, si quieres te quedas o porque luego... Vale.